presenta Tarjeta Naranja, la tarjeta preferida de los cordobeses. Estas empresas auspician el mostrador. La Voz del Interior, Sheraton Córdoba Hotel, Imagen Digital, Impresiones y Gigantografías. Hansen Barrientos, conéctese con el placer de elegir. Nosotros nos ocupamos del resto. La ciudad está en marcha. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Construcción en Seco es Punto Seco, la empresa líder en materiales para la construcción en seco. Desde Córdoba enviamos a todo el país con los mejores precios. Puntoseco.com. Valle Cercano, muy cerca del deporte, muy cerca del centro, muy cerca de tus posibilidades. www.vallecercano.com. Valle Cercano, muy cerca tuyo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Mostrador. Mostrador que se viste de celeste y blanco, semana de mayo, importante para las festividades de los argentinos, pero por supuesto nosotros siempre poniéndole foco a las necesidades que se presentan en el mundo de los negocios. En el programa de esta noche vamos a tratar dos temas que son fundamentales por un lado y por el otro lado son los temas de la agenda de los últimos tiempos en la Argentina. Uno de esos temas será ¿qué aumenta en una empresa o en un negocio además de los costos? Todo el mundo sabe que por estos tiempos lo que más aumenta son los costos, pero ¿qué otras cosas aumentan también? Ese será uno de los temas y además abordaremos qué hacer cuando todas esas cosas aumentan en nuestro negocio, además de, por supuesto, desesperarnos, que es una cosa natural que hacemos. Por otro lado, Luis Dallaglio nos trae un tema fundamental para estos tiempos de incertidumbre, los FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que podamos tener en nuestro negocio. También hoy tendremos el honor de recibir uno de los empresarios dueños de una marca caso de éxito, caso de éxito no solo en Argentina y Latinoamérica, sino también en todo el mundo. Me refiero, por supuesto, a la marca Pato Pampa y nos visita su empresario, el dueño y fundador de esa empresa, el señor Juan Bertolino. Así que muy atento a los televidentes a pesar de la hora en la que estamos comenzando el programa, porque hay muchos temas de actualidad que seguramente serán de su interés. También, como siempre, te recuerdo, hoy vamos a conocer la identidad del ganador o la ganadora de la camisa que comenzamos a sortear el miércoles pasado, esta hermosa camisa, gentileza de la gente de Agustino Casual y Cuero, así que te recomiendo que si querés participar de este sorteo, la única posibilidad es mediante los mensajes de texto. Mandás un mensaje de texto con la palabra TV, espacio, los 3 últimos números de tu documento y por supuesto nombre y apellido al 7075 y ahí tendremos la posibilidad en el último bloque, en los últimos minutos del programa, de saber quién es el ganador o la ganadora de esta fantástica camisa que como siempre nos acompaña la gente de Agustino Casual y Cueros. Y también las otras vías de comunicación. Tenemos Twitter, @elmostrador1, tenemos el mensaje de texto como recién te lo dije y también tenemos una dirección de mail, elmostrador@guillermogonzalez.info. Bueno, dichas las vías de comunicación, también le vamos a dar la bienvenida al hombre encargado de alimentar a los invitados del mostrador y por supuesto al equipo. Hola Luis, buenas noches, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas noches. ¿Qué vamos a cocinar? Hoy viene un tipo que de comida sabe mucho, Juan Bertolino de Pato Pampa, ¿qué le vamos a cocinar? Bien, vamos a preparar un plato oriental, un salteado oriental con unos fideos de arroz. Ajá. Producto apto para celíacos. Exacto. Bueno, los ingredientes vegetales, semilla de sésamo, salsa de soja, un poquito de hongos,
un aceite de maní que le da un sabor muy especial al plato, que resalta, digamos, el sabor del plato, que no es muy común que se utilice este aceite, ¿no? Buenísimo, un plato livianito para esta época del año, pero súper sabroso. En un ratito le vamos a contar a la gente entonces de qué se trata, ¿eh? Muchas gracias, Luis. Muy bien. Muy bien, así que atentos, no solo vamos a comer, sino que también vamos a alimentar el espíritu. Te recuerdo, TV, espacio, nombre, apellido, 3 últimos números del documento al 7075 y de esa manera vas a estar participando del sorteo de la camisa de Agustino Cueros. Y por otro lado, hoy vamos a recuperar este fantástico lugar que tiene el mostrador. Vamos a tener la persona encargada de resolver, o al menos intentar resolver el acertijo. Eso será en un ratito nada más. Y si vos querés participar en vivo del acertijo, nos mandás un mail a elmostrador@guillermogonzalez.info con el nombre, el apellido, la empresa en la que perteneces, el puesto de trabajo que ocupas en la empresa y quién te dice que la producción te elige para que vengas a resolver el acertijo en vivo. Señores, ahora sí, ya me voy para la pantalla táctil. Vamos a hablar de qué otras cosas aumentan cuando aumentan los costos. Las noticias por estos tiempos son más que elocuentes. Parece ser que estamos reviviendo un mundo de constantes aumentos. Pero, ¿qué es en realidad lo que aumenta? Bueno, a veces darse cuenta de lo que aumentan no solo son los costos. Los costos es lo primero que uno se da cuenta y con ellos aumenta la desesperación y la incertidumbre. Pero en la necesidad de vender también aumentan la oferta, aumenta la comunicación y aumenta la necesidad. La oferta, porque la gente empieza a buscar oportunidades y empieza a buscar mejores precios para ofrecer a sus clientes. Con ello aumenta la comunicación, aunque sea casera, pero hay más sobreoferta de productos y servicios y por supuesto también aumenta la necesidad. Ahora bien, cuando preguntamos qué tenemos que hacer, hay una sola respuesta y es: tenemos que volvernos más competitivos. ¿Y qué significa volverse más competitivo? Significa tener capacidad para generar la mayor satisfacción de los consumidores al menor precio. Esta es tal vez la fórmula para afrontar estos tiempos de incertidumbre, pero sin duda también hay algunas cuestiones que para volverse más competitivo tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos que volvernos más productivos, más inteligentes, porque tenemos que hacer con menos más. Otra de las cuestiones que abundan en este momento y que es necesario para volverse más competitivo es la creatividad, es decir, me empiezo a diferenciar de los competidores. Y por último, volvernos más objetivos. ¿Qué significa esto? Hacer lo que los demás no hacen. Alguna vez hubieron empresas que llegaron a conocer el sabor del éxito preguntándose qué cosas nunca haría la competencia y de esa respuesta hacerlas ellos. Pero hay un dato que no es menor. Más allá de volverse más competitivo y de volverse más creativo y de volverse más objetivo, siempre hay que escuchar al cliente, porque ahí a veces está la respuesta a tanta pregunta en momentos de incertidumbre. Muy bien, y después de analizar las cosas que aumentan además de los costos, también vale decir que una de las cosas que aumenta en el mundo de tu empresa, en el mundo de tu negocio con la incertidumbre, son los problemas. Esta no es una noticia muy novedosa, por cierto, es algo que nosotros vivimos a diario, pero es importante también tener en cuenta cómo nosotros a veces abordamos o la actitud que tenemos para enfrentar los problemas que habitualmente se nos representan o se nos presentan en nuestros negocios. Para eso nosotros hemos creado un bloque especial llamado El Acertijo, en donde personas que están involucradas en el mundo de sus respectivas empresas vienen a intentar resolver un problema y, como siempre digo, no se gana ni se pierde, sino que lo importante es jugar y ver de qué manera uno aborda los problemas. Hoy en El Acertijo nos visita una persona que trabaja en la empresa Marplas, que corresponde al padre. Le vamos a dar la bienvenida a Fernando Steckelberg. Así es, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por brindarte para venir a resolver el acertijo. ¿Qué haces en la empresa? ¿A qué te dedicas? Bueno, estoy en el área de compras, trabajando con los proveedores, básicamente la relación con los proveedores. O sea que sos un tipo que tiene una cierta experiencia en resolver algunos inconvenientes que se presentan. A veces hay que hacerlo, a veces que hay que trabajar y hay que resolver problemas. Buenísimo. Bueno, ahí tenés un problema que no es fácil de resolver, pero la buena noticia es que no es imposible. Tenés 4 fichas,
tenés que armar una T. Perfecta, no tiene que sobrar ninguna punta ni faltarle ninguna punta y por supuesto yo voy a estar aquí a lo largo de todo el programa para asistirte en lo que necesites. Podés preguntar, podés pedir recursos para trabajar, lo que vos necesites para resolverlo. Bueno, ¿listo? ¿Arranco entonces? Cuando quieras. Bien. Bien, mientras Fernando sigue tratando de resolver el acertijo, cosa que no es fácil, pero por supuesto lo que acá midimos es la actitud, vamos a presentar un bloque importante hoy en el mostrador por las características que tiene y por la práctica en la que se puede poner mañana mismo en cada una de tus negocios o de tu empresa. Presentamos el bloque de herramientas con Luis Dalaglio. Luis, buenas noches, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo. Más avanzan estos tiempos, más se complican las cosas y por supuesto más recobra importancia su columna en el mostrador porque las herramientas a las que hay que echar mano cada día parecen ser cada vez más importantes. Y hoy parece ser que mirar adentro de los negocios suele ser una ventaja competitiva a veces. Exactamente, Guillermo, sobre todo en estos contextos de alguna incertidumbre, de alguna situación que empieza a complicarse en las economías domésticas de los argentinos, mirar algunos elementos y algunas herramientas pequeñas que si uno las sistematiza en el marco de la gestión de nuestros comercios pueden ser muy útiles. Y en este caso lo que te propongo es que veamos cuáles son nuestras fortalezas, las oportunidades que tienen nuestros comercios, las debilidades y las amenazas que se plantean en el contexto. Esto es lo que se llama y comúnmente, y hemos escuchado hablar muchas veces, del FODA, ¿sí? ¿Se puede hacer un FODA casero sin tener que contratar a consultores o alguna persona que se dedique a eso particularmente? Se puede hacer teniendo en cuenta este mecanismo, mirando estos 4 elementos que hemos marcado: las fortalezas, las oportunidades, las demandas y fundamentalmente las debilidades y fundamentalmente las amenazas que podamos tener. ¿Por qué? Porque habitualmente nuestros comercios se mueven en estos escenarios. Las fortalezas es muy rápido, esto no hay que hacerlo solo, habitualmente hay que trabajarlo siempre con algún mínimo equipo, con los colaboradores que tenemos, con algún socio, ver cuáles son las fortalezas que diferencian a nuestro comercio del resto de eventuales competidores que podemos tener. ¿Qué hacemos mejor o diferente del resto que hace lo mismo que nosotros? Exactamente. Habitualmente también esto implica una oportunidad, mirar qué está pasando en el mercado, qué pasa con nuestra competencia. Siempre hay un elemento que se destaca en función de esa fortaleza que se puede transformar en una oportunidad para explotarla y potenciarla a los fines de marcar una diferencia. Y obviamente esto también implica mirar las debilidades propias. Puede ser precio, puede ser financiamiento, puede ser la ambientación de nuestro comercio. Pueden ser un montón de elementos que uno pueda reconocer como debilidades. Insisto, esto hay que hacerlo siempre acompañado, siempre con los colaboradores, siempre con la gente que tenemos cerca en nuestro comercio. Y finalmente tenemos que mirar las amenazas. Las amenazas son aquellas contingencias que habitualmente no podemos manejar. Son elementos que tienen, por ejemplo, como fortaleza nuestra competencia o algunos elementos que se puedan plantear en el propio mercado. Este ejercicio tiene que estar siempre puesto en una forma sistémica dentro de nuestra gestión. Es un consejo sano, es una forma de no quedarse solamente tampoco en el diagnóstico. Esto hay que repetirlo las veces que haga falta, sobre todo porque tenemos que saber que los comercios tienen sus ciclos y los ciclos implican momentos de despegue, de consolidación y de deterioro quizás de nuestra posición. Por eso es muy importante que sistemáticamente estemos planteando este tipo de ejercicio que nos va a ser muy útil para la gestión de nuestro comercio. ¿Los FODA, conviene validarlos con la palabra del cliente? Sería muy oportuno, fundamentalmente, no solamente con nuestro cliente, porque lo vamos a ver en la respuesta, sino con nuestros colaboradores. Los FODA implican algunos cambios. Estos cambios a veces generan algunas resistencias. Pueden venir de mano de nuestros colaboradores, obviamente, o de nuestros proveedores. Entonces, es muy importante que esto no solamente lo validemos con nuestros clientes, sino también con nuestros colaboradores y fundamentalmente si podemos charlarlo con los proveedores también es muy importante. Bueno, como siempre su participación es cada vez más importante. Gracias, Luis. Nos vemos, Guillermo.
cocina de culturas, talleres, exposiciones, espectáculos, música, actividades recreativas, bar y restó. Julio Roca 491. Bien, fantástico plato preparado por nuestro chef internacional y la verdad es que tengo una especie de sorpresa porque cuando le iba a preguntar al hombre cómo venía con el tema del acertijo, lo armó. ¿Cómo lo lograste? Y la verdad que cambió un poco la cabeza. Por lo general solemos utilizar las piezas en forma horizontal o vertical y bueno, si lo vas moviendo de lado y no siempre usando las mismas formas y direcciones. Había que cambiar el paradigma. Había que cambiar la cabeza. Bueno, Fernando, una alegría que hayas resuelto el acertijo. Felicitaciones. Bueno, y como gracias. parte del agradecimiento de haber participado en el programa, te entrego esta camisa de Agustino Caso Licueros. Espero que te quede bien y si no, nos avisás y te la cambiamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, señores. Entonces, se terminó el acertijo y con él el fin de este primer bloque. En un ratito nada más, ya llegó a los estudios de Canal 12 del Mostrador el invitado. Te recomiendo una entrevista para no perderse, es un caso de éxito. Luis Bertolino, el titular de Pato Pampa, en un ratito aquí en el Mostrador.